Otra vez dentro de la entrega de la reeducación planetaria, el mensaje traído por los hombres de las estrellas para el hombre del planeta Tierra, donde hoy vamos a aprender entonces lo que significa la reeducación del pensamiento. Pero hoy una fase primera que vamos a entender, el poder de los 5 sentidos. Sí, porque los 5 sentidos son una inteligencia que en este momento tenemos que activar y a través de ella se da todo el aprendizaje de lo que hemos venido aprendiendo no solamente en esta vida, sino en muchísimas otras más. Aunque muchos digan que eso no es así y lo nieguen, pero es que tenemos que entender que no es la primera vez, no es la primera vida que hemos tenido venido reencarnando en muchísimas tiempos y espacios aprendiendo de la creación. Y es en este momento entonces donde a través del mensaje de estos mensajeros de Dios, de estos seres interplanetarios, nosotros vamos a comprender entonces el por qué estoy aquí, el de dónde vengo y hacia dónde voy. Y es ahí entonces donde también tenemos que hablar de una manipulación que sucedió en el pensamiento del hombre, y eso lo ha llevado entonces a pensar en algo llamado el caos. Ese caos entonces lo vemos actualmente en la desesperación, en el miedo, el no saber qué hacer por no entender, pero también hay algo bien importante, por no conocer lo que estamos viviendo en este momento, que para muchos dicen que es causa de Dios, pero detrás de todo esto existe una manipulación tremenda de una organización oscura y una rebelión que se ha encargado de engañar a la humanidad y utiliza una plataforma. Y eso es lo que tenemos que entender en este momento. ¿Cuál es la plataforma que utilizan para ellos atacar a la humanidad a través de los 5 sentidos, que hasta el momento son parte de la hermosura del aprendizaje que tenemos que desarrollar en estos tiempos? Entonces veamos algo. Hablar entonces de la reeducación del pensamiento es muy amplio. Podemos decir que en el tiempo que vamos a durar acá van a faltar muchos temas, pero tranquilos. Y nos vamos a encontrar con muchos temas importantes, porque hablar del pensamiento entonces es entender cómo funciona la creación. El hombre por naturaleza es un creador. Eso no nos lo explican en los colegios y las universidades. Solamente nos hablan de que somos una especie de máquina racional. Pero resulta que eso no es así. El hombre es una inteligencia, tiene un cuerpo, tiene un espíritu y tiene un alma. Y ellas tres son las que conforman en él ese universo interior que tiene que empezar a conocer. Por eso entonces en este día tan importante les doy la bienvenida, donde quiera que se encuentren. Y como entonces dejó el mensaje de los hombres de las estrellas que dejó Gabriel, el mensajero, el que ha traído todas las profecías a nivel planetario. Por eso es que uno ve algo bien interesante, y la coincidencia que tienen cada una de ellas, hasta la similitud en las referencias y en las palabras que utilizan, porque ese es el mismo mensaje que llega en este momento para el planeta. Entonces Gabriel llegó y dijo algo bien importante en su momento, cuando dijo: para todo el planeta, para toda la humanidad, no importa su condición social, su raza, su creencia, es para todo el planeta entonces que en este momento este mensaje llega para empezar a nutrirnos del verdadero conocimiento. Porque toda la manipulación que han generado en el hombre hasta este momento ha sido por un engaño. Y es ahí entonces donde viene la importancia, pero también la necesidad de conocer cómo estos 5 sentidos juegan un rol y un papel importante en el crecimiento y desarrollo de la humanidad, pero también vamos a ver cómo son tan atacados. Por eso es que muchas personas sienten miedo en este momento, porque solamente lo que tienen grabado en sus mentes es el patrón, el esquema o el conocimiento viejo de lo que aprendieron antes. ¿Cuál conocimiento viejo? Bueno, sencillo. Aquel de solamente que nos dijeron que no solamente nacimos, entonces nos crecemos, y bueno, tenemos que estudiar en una universidad y algún día entonces llegar a trabajar para después poder casarnos, tener hijos y bueno, después morir. Ese ha sido el destino que se le impuso a la humanidad, y como destino entonces en este momento tiene que romperse esa cadena
Es una cadena que la que lleva a la humanidad en el pensamiento, es un grillete. Por lo tanto, ese grillete tiene que desaparecer. Comienza entonces por la reeducación del pensamiento, comenzando entonces como base en los 5 sentidos del gran aprendizaje. Jesús habló muchísimas veces de los 5 sentidos, pero dejó una observación importante para que lo tengamos en cuenta. Él decía entonces que muchos tienen ojos, pero tienen un detalle: no ven. Tienen oídos, pero ¿qué pasa? No escuchan. Entonces hay una desconexión que tienen los 5 sentidos hacia el ser espiritual que contiene cada uno. Justamente eso es lo que vamos a hablar hoy, de los 5 sentidos espirituales, aquellos que se conectan con la voz del mismísimo Padre Eterno en el corazón de cada hombre, aquel que le permite ver más allá de lo que el mundo muchas veces enseña como 4 poderes o cualquiera de las condiciones esclavizantes que llevan a la humanidad. Es entonces entender muchísimas cosas que ya vamos a empezar entonces a caminar dentro de esto. Es la fuerza entonces que tenemos que desarrollar. Porque lo que envían los hombres de las estrellas en este momento al planeta es un aliento. Y ese aliento lo primero que hace es despertar en el hombre los 5 sentidos para que active su pensamiento. El aliento entonces llega transformado ¿en qué? En conocimiento, que pueda ser asimilado por los 5 sentidos para que lo pueda ver, para que lo pueda palpar, probar. Algo que vamos a aprender en este tiempo entonces que se llama el quinta esencial. Nosotros en el mundo ahorita, en este momento, muy pocas veces dentro de la rutina de vida que llevamos, no tenemos tiempo de quinta esencial. Porque estamos llevando un ritmo de vida solamente de levantarnos, trabajar, estudiar y trabaje, y perdemos el tiempo en muchas cosas que tal vez se disipan. Y esto es el disiparse esas memorias de vida. Nos damos cuenta cuando caemos en conciencia de que algo ha pasado. Se nos olvida entonces que existe una memoria interna de la que debemos grabar conscientemente cada día, de que existe la lluvia cuando cae, de que existe el sol cuando pasa, que están las estrellas, aún mismo nuestros hermanos. Ahora el mundo en el que vivimos nos ha alejado de una manera tremenda de la esencia original de lo que somos. Por eso entonces es importante ver de dónde vinimos. Ya ha comenzado entonces en este momento en el planeta algo llamado la resurrección del espíritu. Activar entonces la memoria original de lo que significan los 5 sentidos es empezar a comenzar un proceso de resurrección. Tal vez muchos de los que están aquí presentes preguntarán: ¿y cómo así la resurrección? Sí, esa es la forma en la que vamos a empezar a ejecutar en este momento, pero en vida. Nosotros aquí en este momento, donde de manera consciente tenemos que empezar a generar unos cambios y unas transformaciones que van a ser definitivas en este tiempo. Vamos a ver entonces. Dice Juan 14, 16 y 17. Vamos a ver qué dice. Dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir. Hay una condición bien importante. El hombre contiene una fuerza y una memoria espiritual. Y esto va más allá de lo que se conoce de los 4 poderes. Es una esencia viva. Es una memoria creacional. Y que ese hombre la ha venido formando durante muchísimo tiempo, de muchísimos aprendizajes. Pero miren lo que dice entonces: al cual el mundo no puede recibir. O sea, que hasta el momento en el mundo que nosotros estamos viviendo, el mundo del destino, el mundo de esos 4 poderes, ese mundo no lo puede recibir. Esas condiciones de esa resurrección espiritual, eso no funciona ahí en ese momento. Entonces, ¿qué dice? Porque no le ve. O sea, que los sentidos, hasta el momento en el mundo en el que vivimos, están distorsionados. Porque todo es materia, todo es dinero, una ilusión, un engaño. Entonces dice: no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis. O sea que en la medida de que nosotros vayamos conociendo
El verdadero conocimiento que viene entonces de la misma fuente creacional, de donde viene Jesús. Ese conocimiento que trajeron los hombres de las estrellas, ese verdadero conocimiento, entonces eso va a generar en mí una rememoración, un recordar verdaderamente a lo que yo he venido sintiendo, porque hay algo que es bien importante. Sí hay que entender algo, a pesar de que hemos vivido en ese mundo, sí esa esencia espiritual nos ha venido tocando y nos viene llamando a una transformación. Hay una necesidad de la naturaleza, de la creación, de vivir conectados en este momento a lo original y perfecto. Esa memoria está viva en mí, pero también está viva en ti que me escuchas. Pero solamente espera eso, que se le vea y que se le conozca, porque si el mundo no la conoce, si la persona no la conoce y todavía sigue viviendo en ese mundo, entonces es muy complejo que pueda entender la grandeza del universo que lleva por dentro. Para poder ver, sentir, oler todo ese universo que lleva por dentro, tiene que conocer los sentidos espirituales. Porque ese espíritu entonces se ha conformado de todas esas memorias vivas de creación. Dice entonces, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Entonces vean las dos condiciones. El hombre la contiene, la lleva por dentro, pero hay un detalle, no la conoce. Entonces, ¿qué le hace falta? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esta semilla de luz, de vida, vive plenamente en el corazón de cada ser humano, dentro de él y de ella, dentro de cada niño, dentro de cada anciano. Pero resulta que esa luz tiene que empezar a ser en nosotros, porque no solo basta con saber que está ahí, sino también hay que entender que yo debo hacer unos mecanismos y unos procesos para poder contener entonces esa fuerza ser de esa verdad y mantenerme conectada a ella. Entonces ahí está la clave. Es el espíritu de verdad que vive en mí. Y qué hermoso ver entonces lo que vemos ahí. Vemos un hombre, la silueta. Pero dentro de ese hombre, ¿qué tiene? Tiene toda la creación, la contiene. Está viva como memoria dentro de él. Entonces ahí es donde vemos la grandeza y la hermosura de la creación. Porque dentro del mismo hombre, dentro de sus propias células, están grabadas la memoria de los 4 elementos. Así, el agua, la tierra, el fuego y el aire. Los 4 elementos entonces, que son las mismas fuerzas de la creación, se le dotan al hombre de la tierra para que con ellas aprenda a convivir y conozca y crezca en la grandeza de la creación del Padre Eterno y de la Madre Bárbelo, que ya vamos a hablar de ella más adelante. Porque ahí hay una madre que nos alimenta y nos dota a nosotros de una inteligencia creacional. Y esa fuerza entonces, al momento que yo la empiezo a comprender como conocimiento, primero que todo, ahí entonces ya empieza el proceso de la toma de conciencia. Y es importante entonces entender algo. Esta conciencia nos permite a nosotros identificar lo que es de la luz. Ya lo hemos hablado. Lo que es de la luz. Pero también identificar a aquello que no es, que no pertenece. La conciencia del hombre no está en una creencia, en solamente creer. No puede ser inocente. Tiene que tener un conocimiento muy claro de aquello que le hace daño, pero también de aquello que le hace bien y que lo eleva a la luz. Esos conocimientos entonces son los que nos van a permitir contener ese espíritu de verdad. Sí, la verdad, que es la fuerza de la que estamos dotados y por eso siempre la estamos buscando. La verdad como de que ese sol existe y está aquí presente. Y eso no se puede negar. La verdad del planeta. Pero justamente ese espíritu de verdad es la condición del conocimiento vivo de entonces de ese cuerpo, de ese espíritu y esa alma, que cuando los 3 se unen, esa es la verdad de mi yo soy. Porque yo no puedo solamente creer que solamente soy un cuerpo físico y ya no más.
esto es un vehículo entonces de la que estamos dotados para aprender y cumplir una misión específica en este momento, en esta encarnación, donde debo aprender, donde debo amar, donde debo perdonar, donde debo crecer y aprender de la sabiduría de la creación para así que ese universo que vive dentro de mí se alimente y se nutre de esas memorias creacionales. Entonces, siendo que el hombre tiene que aprender de muchas de esas memorias, de las que están afuera, él también por dentro lleva ese universo. Tiene unas memorias ya grabadas. Y esa memoria se llama la memoria fiel. Esa memoria fiel es el registro de lo que está dentro de nuestra alma. Es el principio luz de todas las creaciones. Y esa memoria fiel está dotado todos los seres humanos. Usted que me escucha, usted lleva esa memoria fiel por dentro. Y por eso, cuando usted se come un mango, le parece tan sabroso. Cuando usted prueba el agua, a usted le parece que eso le llena de vida. Porque la memoria fiel de lo que es la creación vive en usted. Y eso es lo que es la energía viviente que está en el alma y el espíritu, y entonces, digamos así, le impulsa al cuerpo a que necesita de esa creación. Y de esa dote entonces estamos nosotros, llevamos por dentro, guardamos. Y mire lo que dice tan importante. Es allí donde cada modelo de la creación está grabado, como memoria única de la creación insondable. Y allí permanece, o sea que toda la memoria de la creación, ¿qué les parece eso? Está guardada dentro de nosotros. ¡Qué hermosura!, ¿no? La memoria de los universos, la memoria de los planetas, la memoria de los soles, de la esencia de ellos está contenida dentro del hombre. Son las imágenes fieles y originales de la vida en toda la creación de los superuniversos, universos, supergalaxias, galaxias de los sistemas, planetas y mundos insondables de la poderosa luz. O sea que a nosotros se nos dotó toda esa memoria, está codificada. Escúchese muy bien, codificada en nuestra genética. Pero, como lo dice muy bien la palabra, está codificada. O sea que tiene que haber unas llavecitas que abran esas memorias para poder activar la grandeza de que eso existe en mí. Ahí es entonces donde intervienen el poder de los 5 sentidos, porque son el mecanismo inteligente para descubrir y activar esos códigos o memorias que están guardados en nuestra genética espiritual, de la que estamos dotados entonces de toda la grandeza de los superuniversos. Imagínense, un universo puede llegar a tener 144 mil millones de universos. Y dentro de un universo, uno solo, un universo, pueden haber 144 mil millones de galaxias, de supergalaxias. Y dentro de una supergalaxia entonces hay 144 mil millones de galaxias. Y así hasta que llega al hombre que somos nosotros en este tiempo. Ese hombre entonces que está constituido de esas dos naturalezas, de esa fuerza él y de esa fuerza ella. Tanto que busca el dragón dañar esa memoria creacional. Busca dañar la esencia de la identidad de lo que es el hombre y la mujer, por unas condiciones que ya vamos a ver más adelante. Dice ahí, allí está dentro de cada cristal contenido indeleble en cada cubo, sellado por 7 sellos que pueden ser leídos y comprendidos por las mentes que son luz, porque ningún espíritu de tiniebla puede reconocer la luz, pues el pensamiento luz no está en él. ¿Qué quiere decir? Tan sencillo como esto. Lo que busca siempre entonces la oscuridad es dañar y manchar al hombre del error, llenarlo de memorias oscuras. Aparte de llenarlo de memorias oscuras, desconectarlo de esa memoria original creacional, de esa genética espiritual de la que está dotado. Y yo les cuento algo. Es tan inteligente esta memoria creacional, porque es aquí donde tenemos que aprender entonces cómo funciona.
en nosotros, aquí en el hombre terrestre, lo primero que tiene que hacer entonces para poder que estas memorias se activen en mí es a través de un conocimiento. Por eso entonces vemos que los hombres de las estrellas en diferentes lugares y en diferentes tiempos dejaron el rastro del conocimiento. ¿Y para qué? Para que los más inteligentes ya percibidos pudiesen entonces identificar esas memorias de luz, porque ellos saben algo muy claro, que el hombre lleva esa esencia original por dentro. Entonces, cuando uno ve el conocimiento de Jesús y compara entonces con muchos conocimientos que llegaron a la tierra traídos por los hombres de las estrellas, se ve entonces que tienen la misma referencia. Y es ahí en donde las religiones no pueden comprender, porque ellos caen en el fanatismo de creerlo saber todo. Pero entonces cuando el hombre se aparta de estas condiciones y ya se vuelve inteligente, aprende de la creación, entonces en ese momento puede acceder a estas memorias de todo lo que está grabado en la creación. Todo ese conocimiento vivo también vive dentro de nosotros, pero el detalle es lo que está diciendo ahí. Hay un espíritu de tinieblas que busca que nosotros no nos conectemos a este ser y a esta fuerza original. Por lo tanto, entonces fuimos dotados de 5 sentidos. 5 sentidos que son la memoria original de lo que nosotros somos y que se nos da en este caso para el cuerpo. Y a través de él nosotros guardamos memorias para llenar entonces dentro de nuestra mente, guardar toda esa información que llega. Entonces, el hombre desde hace muchísimo tiempo viene guardando, ¿va? Hay que hablar de algo, los días creacionales. Estamos en un segundo día de creación. Y ese hombre desde este segundo día, pero también desde el primer día, viene guardando memorias de la creación, de los elementos, del agua, de las frutas, los sabores, los colores. Viene quintesenciando, guardando memorias para poder accionar esa fuerza pensamiento del intelecto de lo que está constituido dentro de él. Y en este segundo día entonces tenemos que aprender a algo, a aprender a limpiarnos esa mente, porque ¿qué ha sucedido? Como hubo una invasión, hubo una rebelión entonces que cayó aquí a la tierra, estos perversos tienen ciertos conocimientos, y para que el hombre de la tierra no se conecte con esa memoria original, ellos hicieron una estratagema para poder someter los sentidos del hombre y dañárselos, y que esa fuerza original no resurgiera en nosotros. Vamos a decir así, quedásemos estancados en el tiempo y el espacio, siempre en el mismo aprendizaje y en las mismas condiciones, que no avanzáramos en otra cosa, siempre consumiendo, o digamos así, aprendiendo los conocimientos falsos que ellos siempre han dado a la humanidad, porque no es conocimiento de verdad. Por eso entonces es que se envían en el tiempo a los mensajeros, para que traigan el conocimiento, y esos conocimientos vivos ya empiecen a quedar grabados en el hombre, y que ahora, en este tiempo, esos conocimientos ya empiezan a implosionar, porque ya son una memoria viva por la fuerza que está llegando también a través del universo y la creación. Entonces, en nuestra mente guarda memorias, ¿sí?, de lo que entra por los 5 sentidos. Y esa mente entonces, de ahí es que ella toma la razón, ella de ahí donde deduce de lo que ha aprendido y lo que ha grabado en esos 5 sentidos. Y se almacena en el cerebro y en el cuerpo mental, donde se conecta con las memorias ya existentes. Entonces tenemos aquí al cerebro, porque tenemos que entender algo, parte de la información la información que pasa por los 5 sentidos queda guardado tanto en la parte cerebral, pero también la parte celular, en todo el cuerpo. Las células tienen su propia memoria, ellas guardan la memoria de todo el registro de lo que el hombre aprende en el día a día. Y eso es bien importante que se tenga en cuenta, porque es a través de aquí donde las tinieblas se aprovechan, y como saben que nuestras células aprenden y que en nuestro canal, nuestras neuronas también guardan memoria, y esa es la función que tienen ellas como tal, entonces ¿qué hacen ellos? Empieza un ataque contra los 5 sentidos. ¿Para qué? Para dañar tanto el pensamiento del hombre, pero también ir corrompiendo en vicios y en situaciones oscuras el cuerpo humano. Y esto es bien importante que lo vayamos entonces comprendiendo.
Vemos aquí entonces, dice, el órgano con más requerimiento metabólico, representa el 3% del peso del cuerpo y consume el 20% de la energía. Interesante. Todo el proceso que hace entonces el cerebro para poder asimilar toda la información que entra por los 5 sentidos y que una vez que pasa los sentidos, pasa al corazón y queda sellado 7 veces en la célula. Y es ahí entonces donde aparece algo más adelante que vamos a conocer, que es el paquete celular. Porque estamos hablando entonces de lo que cómo funciona a nivel del cuerpo. Pero también sucede algo dentro del espíritu. El hombre dentro del espíritu posee 7 logosoles. Vamos a decir así entonces que son una condición importante que van a la par. Tanto la memoria física de lo que va guardando dentro de los 5 sentidos, pero también dentro de lo que va guardando dentro de la memoria espiritual que queda grabado en cada logosol, o lo que el mundo conoció hace muchísimo tiempo, por ejemplo, quedó registrado en Revelación como las 7 iglesias, que no son iglesias afuera. Estamos hablando de una condición espiritual que vive dentro del hombre. Jesús, cuando hacía referencia a esto, estaba hablando era del hombre, a nivel del espíritu, que tiene esas condiciones y de las que está dotado. En el aspecto físico, el cerebro y todos los humanos es muy similar y responde a los estímulos de la misma manera. No se ve afectado por la cultura, la educación o el lenguaje. O sea, que el mismo mecanismo de aprendizaje que tenemos aquí en Latinoamérica, lo tiene también en Centroamérica, en Europa y en cualquier lado. Es un mecanismo inteligente y propio que tiene el cuerpo y por lo tanto existe. Lo que hay que saber es entender es algo. ¿Cómo funciona esto? Y para qué entonces se me dan esos 5 sentidos y qué es lo que está pasando y hacia dónde queremos llegar con todo esto. El hombre entonces posee una imagen real. Nosotros a través de estos 5 sentidos se nos da. ¿Quién nos los da? Vamos a decirlo así entonces, nos los da nuestra madre Bárbelo, el Santo Espíritu de las creaciones. Dota al hombre de un cuerpo para poder que ese hombre en ese cuerpo, él lleve ahí dentro de él, internamente dentro de él, un espíritu y un alma.